Avanza la tarde de esta primera jornada del Legal Tech Summit y tenemos por aquí otro panel, un panel cuyo título se los adelantaba hace un ratito, Insurtech, Seguros y Tecnologías. Voy a ir presentando a los integrantes del mismo. Por un lado está Cristian de Sousa, quien es director de ADS Asesores Consultores, abogado de Udelar y asesor de empresas constructoras. También nos acompaña Stephanie da Rosa Carrión, doctora en Derecho por la Universidad Católica, integra el Departamento de Corporativo de Hughes y Hughes y quien operará como moderadora, además de integrar el panel, Lucía Patrón, abogada asociada de Hughes y Hughes, máster en Derecho de la Universidad de Melbourne en Australia y posgrado en Métodos de Gestión de Conflictos. Y este panel especialmente está presentado por uno de nuestros sponsors, por Hughes y Hughes. Así que entonces, Lucía, el aire es tuyo para que puedas comenzar a conversar con los otros panelistas. Bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como algunos ya saben, las tecnologías, el fintech y junto con otros cambios de comportamiento y exigencia de los clientes, ha venido afectando la cadena de valor de la industria de seguros, tanto en lo que refiere a experiencia de cliente, contratación y bueno, principalmente en seguros generales. Y bueno, y esta disrupción de las tecnologías en los seguros hoy en día es lo que conocemos como InsurTech, del cual mis compañeros van a profundizar. Así que bueno, les doy paso a ellos para para que nos deleiten con su presentación. Bueno, primero que nada, un gusto y muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento tan importante para lo que es el país. Y vamos a empezar contando más o menos y brevemente lo que es lo que hablamos cuando estamos hablando de InsurTech. Primero que nada, hacer un breve resumen de que la industria de seguros tiene una comercialización del mismo producto desde que comenzó el origen de los seguros, o sea, desde sus comienzos comercializan el mismo producto. Entonces, a la hora de poder manejar estos tiempos de cambios y las exigencias de los nuevos clientes, lo que pasa es que se tuvieron que adaptar y empezar a utilizar las tecnologías. Con el inicio y el conjunto de las tecnologías, lo que hace es que se genere el fenómeno de InsurTech. Es una herramienta mediante la cual la tecnología va a poder transformar el modelo de negocios de los seguros. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno? Lo que hacen las aseguradoras es poder utilizar la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras a este sistema, como pueden ser contratación de pólizas de manera virtual, automatización e intercambio de datos, pagos inmediatos o smart contract, que vamos a ir hablando brevemente en la presentación. Bueno, ahora la idea fue hacer algo dinámico con Stephanie y con Lucía, y por eso nos vamos turnando un poco. Antes que todo, muchísimas gracias por dejarnos participar. La verdad que hemos venido acompañando las presentaciones y espectacular. Un poco lo que decía Stephanie recién, obviamente el fenómeno, si se quiere llamarlo de alguna manera, el de Insurtech no viene solo, o sea, no es algo descolgado, sino que obviamente acompaña todo el entusiasmo de la evolución de las fintech o fintech. Y obviamente también hay se ha hablado y se ha escrito y mucho, y sobre todo también se está empezando a escribir acá en Uruguay, o por lo menos dejando algunos rastros de que, bueno, obviamente es una tendencia que se va a dar. Se viene dando seguramente más lento que en otras áreas, pero se está dando. En el mundo ya hay una especie de comienzo, de cambio en ese paradigma de lo que hablaba Stephanie recién, de lo tradicional del seguro. Y obviamente que eso acompaña a la tendencia actual de la automatización y el intercambio de datos, ¿no? O sea, seguro, o sea, a través de los algoritmos, bueno, cosas que se han hablado, todos los conceptos que se han hablado hasta ahora, el Internet de las cosas, las nubes. Hay, por ejemplo, y los invito a ver si quieren, en Internet, el consorcio B3I o B3I, que es Blockchain Insurance Industry Initiative, que es como un gran consorcio formado por 21 operadores
de seguro internacionales, y que lo que tratan de hacer o lo que están haciendo es formar una base que tiene bajo la plataforma de la tecnología de registro distribuido o Distributed Ledger Technology, que lo que hace es gestionar una base de todo ese colectivo de participantes, que obviamente es una base no centralizada, que no tiene una autoridad central, no hay un árbitro y un verificador, y lo que se trata de hacer es dar soluciones rápidas a los consumidores finales a través de que tengan un acceso más fácil al seguro con menores costos administrativos. Ahora, si ustedes ven quiénes están detrás de ese consorcio que hablamos, y son reaseguradoras o aseguradoras que ya están instaladas, que ya están reconocidas, que hace tiempo figuran en el mercado, pero que obviamente tienen que acompañar esta evolución del seguro de alguna manera, lo cual ahora vamos a ver un poco más adelante. Parece tan fácil decirlo, pero resulta bastante más complejo aterrizarlo, y sobre todo en la realidad de nuestro país. A modo de ejemplo, en la parte regional, tanto en Argentina, en Perú, bueno, ni hablar que también en Europa, se han tratado de ir ayornando la normativa, y sobre todo la normativa regulatoria, aprobando determinadas normas que permiten la contratación de seguros a través de plataformas digitales. Por ejemplo, en Argentina existe la Cámara de Insurtech, hay una mesa de discusión de Insurtech ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo cual también lleva a que nosotros deberíamos ir también por ese camino, abrir esa posibilidad de tener una ida y vuelta con nuestro Banco Central, con nuestra Superintendencia de Servicios Financieros, porque, bueno, como hablábamos recién, obviamente esto en algún momento viene o ya está viniendo y necesita esa regulación, y afortunadamente la ley sobre contrato de seguros, que es de 2018, si bien no lo regula específicamente, tiene la apertura o la amplitud suficiente para ir poniendo o haciendo ingresar este tipo de seguros. De hecho, ni siquiera está reglamentada la fecha, y hay, como vamos a ver después, varios artículos que permiten por ejemplo, el deber de informar del asegurador sea enviado por medio electrónico, la póliza puede ser entregada por medio electrónico, la entrega de la distinta documentación también. En definitiva, hay trabajo para hacer, y ahora le doy el pie a Stephanie para que siga. Bueno, bien, ahora vas bajando a tierra, digamos, el tema que vamos a tratar luego de esta, digamos, introducción. Vemos que si bien son muchos los temas que giran en torno a lo que son los seguros y su aplicación conjunta con el uso de la tecnología, queremos destacar tres puntos fundamentales de lo que es este sistema. Primero que nada es la protección de datos personales y lo que pueden ser los ciberataques, que luego vamos a hablar un poco más del tema, en donde las empresas aseguradoras tienen que estar muy protegidas y tener sistemas de seguridad muy grandes para que no haya fugas de datos. Después está también el tema de la tecnología blockchain, que en conjunto de los smart contracts, de que también vamos a hablar un poquito más adelante, y también está el punto de la propiedad intelectual, que también es importante en estos temas. Cristian, todo tuyo. Sí, lo que hablaba Stephanie recién son temas delicados que hay que tener en cuenta, y que pueden incluso suponer contingencias tanto para los aseguradores como para los asegurados o los operadores del mercado asegurador, ¿no? Incluidos los intermediarios, como por ejemplo en este tipo de contratos que son masivos y que evidentemente tienen un perfeccionamiento virtual, si se le quiere llamar de alguna manera. Tiene que haber una protección en defensa del consumidor para el asegurado, que tenga, o sea, elevada, que sea importante. Está expuesto la posibilidad de un ciberataque, una violación a los datos personales, o a los datos o a la base de datos que manejen tanto las compañías aseguradoras como los operadores del mercado. Y puede también llevar esto, y se está viendo, por ejemplo, en algunos países, y acá a veces se está asomando también, a un daño reputacional de la compañía que pueda tener ese escape o esa contingencia respecto de los datos. Y eso no tiene
por decirlo de alguna manera fácil, no tiene precio, o sea, no tiene un valor, es muy difícil cuantificarlo y puede ser mucho más caro que no contemplar o no tener en cuenta toda la parte de protección de datos. Y por supuesto que una vez que esto tenga cierta regulación o que la normativa vigente y sobre todo la regulatoria se acomode a lo que es la parte de Insurtech, habrá que tener cuidado también con incumplimientos normativos o regulatorios que pudieran derivar en multas para las compañías aseguradoras, que eso también forma parte bueno, de todo ese cuidado que hay que tener frente a los seguros, ¿no? Ahora, más que nada, bajando de nuevo un poco a tierra lo que venimos hablando, queremos hablar de una de las formas de manifestación de la InsurTech en lo que es la industria aseguradora, que pueden ser la utilización de los smart contracts en todo este sistema y uso de la tecnología. ¿Cómo lo podemos definir? Si bien ya durante todo el día de hoy estuvieron escuchando un poco, digamos, lo que es la definición, queremos dar la definición que, digamos, creemos que más se ajusta a este caso concreto y que podemos ver en los smart contracts como aquellos contratos, aquellos acuerdos entre las partes, entre el cliente y la empresa aseguradora, en que se ejecutan automáticamente sin tener que generar una interacción humana por medio de la ejecución y la realización de ciertas condiciones que también son acordadas previamente en este smart contract a través de claramente el uso de la tecnología blockchain. Este caso lo que se da es que el contrato, el acuerdo entre las partes, se ejecutaría directamente una vez que es aceptado y se cumplen determinadas condiciones. Vamos a poner dos ejemplos que nos parecía relevantes y digamos que para el que está alejado del tema poderlo ver bien, como es el uso del seguro contra la sequía. En este caso, por ejemplo, tenemos la condición que te dice que si en un mes llueve menos de 10 milímetros, la empresa aseguradora le va a pagar al propietario de la tierra, por ejemplo, 100 pesos. Y eso, una vez que se visualiza que digamos, la lluvia fue menor a 10 milímetros, se le paga inmediatamente. Otro de los casos que podemos también ver es el tema del seguro de viaje. En este caso, por ejemplo, es si el avión se atrasa 2 horas en el horario que tenía previsto, se le va a pagar al viajero inmediatamente, por ejemplo, 100 pesos. ¿Cómo se genera, digamos, esta ejecución automática? Por medio de los oráculos, que son esos sistemas y esas plataformas que le pueden arrojar la información a la tecnología blockchain para poder generar la ejecución automática. Digamos que es el puente entre la tecnología blockchain y el acuerdo y el mundo externo, que es lo que, digamos, está pasando efectivamente. En estos casos que pusimos, para bajarlo de nuevo bien a tierra, tenemos, por ejemplo, al sistema de meteorología que sea utilizado de manera oficial, siempre y cuando, de nuevo, estos oráculos, lo importante es que sean oficiales y que sean una fuente importante de confianza. Y luego, en el otro caso, por ejemplo, programas en que puedan establecer todos los horarios de los vuelos. Después, otra de las formas de la utilización de la InsurTech en medio de esto, de las industrias aseguradoras, está la contratación online o de manera virtual. ¿Qué hablamos cuando nos referimos a esto? Bueno, es utilizar la tecnología para que el cliente propiamente, él, sin concurrir a una sede física o sin tener utilización de intermediarios como son los aseguradores, él propiamente ingresa a la web y lo que hace es contratar directamente su seguro. Claramente está que tiene que ser por medio de ciertas identificaciones de la persona para no generar inconvenientes, y queremos identificar cuatro formas que nos parecían importantes. Uno es la identificación de la persona por medio de usuario, contraseña, donde se genera la validación y la autentificación de la persona. Otra de las formas posibles es la autentificación biométrica,
que lo que hace es utilizar características físicas de la persona, como puede ser la huella o la identificación facial. Otra de las formas de consentimiento, digamos, de estos acuerdos entre las partes es la autentificación de la firma digital por medio de un token o de un sistema de seguridad que únicamente va a tener acceso a la persona que efectivamente lo tiene. Y por último, la firma digital remota sin utilización de ese token. Cristian, todo tuyo. Gracias. Bueno, un poco para ir yendo hacia el final de esta presentación, lo que hablábamos un poco al principio y lo del tema de esta transición hacia una regulación o una flexibilización de la regulación para este tipo de seguros. Teniendo en cuenta la ley nuestra, como hablaba hoy de contratos de seguros, que es reciente, es de 2018, tenemos por suerte la amplitud o la flexibilidad para poder incluir este tipo de contratos de seguros, pero hay cosas que, por ejemplo, me gustaría dejar por lo menos planteadas para pensar, y una de esas es el perfeccionamiento del contrato de seguros. En la ley se habla que dice, a diferencia, por ejemplo, de otras leyes de países vecinos, que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, aún antes de la emisión de la póliza y del pago del premio. Con lo cual, perfectamente, esto podría encuadrar sin ningún problema en este tipo de seguros, ¿no? Y además en otro artículo, en un artículo siguiente, se habla expresamente de la oferta al público y que se perfecciona con la aceptación de la oferta por parte del tomador o el asegurado o el asegurable en la forma en que lo establece el oferente. Obviamente todo eso después va a tener que llevar, lo que decía Stephanie recién, la forma de cómo se verifica, cuál es cuáles son las potestades que va a poder tener el asegurado una vez que acepte esa oferta, una vez que contrate ese seguro. En distintos lugares ya se están poniendo o están obligando a las aseguradoras, por ejemplo, que para poner en sus páginas web, la que tienen la posibilidad de contratar de esa forma, haya un clic o un link para poder dar de baja el seguro en determinado plazo, o si las condiciones no fueron las que se conversaron en ese momento, o sea, darle ciertas prerrogativas o defensas al asegurado. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la ley que tenemos nosotros es de orden público, con lo cual hay determinados plazos que no se pueden cambiar, como por ejemplo los plazos de denuncia, para la denuncia de los distintos siniestros. ¿Qué es lo que pasa el día de mañana si a mí, si uno de los riesgos que tengo dentro de la cobertura de la póliza acontece? ¿Cuántos días tengo para denunciar? Bueno, en la ley me dice que tengo 5 días y eso obviamente a mí como asegurado, como consumidor final, no me pueden bajar ese plazo. ¿Cuál es el plazo de respuesta del asegurador? Bueno, el plazo que tiene la aseguradora es de 30 días. Eso se puede bajar, no se puede bajar. Bueno, lo que dice la ley en definitiva es que todos aquellos plazos que sean beneficiosos para el asegurado se pueden modificar, con lo cual podríamos llegar a entender que en realidad la respuesta de la aseguradora podría hacerse en menos tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque hay varios artículos ya y hay también experiencias prácticas y reales de que se está utilizando la inteligencia artificial para la liquidación y pago de los siniestros. En el mismo momento, por ejemplo, mañana, por ejemplo, en seguros de automóviles, mañana tengo la mala suerte de tener un accidente de tránsito con mi propio smartphone, voy a poder tomar fotografías, las voy a poder subir a la nube en la aplicación de mi asegurador. Este asegurador lo va a pasar a su base de datos y ahí en minutos o en horas probablemente ya tengo una estimación de cuál va a ser el daño y el monto que me va a pagar el seguro. Eso obviamente tiene todo un fundamento y una base detrás. Ahora, ¿va a ser esa la estimación final? ¿Va a ser ese el pago final? ¿Voy a estar de acuerdo? ¿Voy a poder decir que no estoy de acuerdo? ¿Qué plazo voy a tener? En definitiva, bueno, hay todas esas cosas que en la práctica hoy parecen tan claras y que además se pueden aplicar a cuando uno piensa, si quiere, linealmente o más fácilmente a seguros masivos, como los que explicaba recién Stephanie, o bueno, seguros de paramétricos, como explicaba también por el tema de seguros agrarios. Ahora, ¿qué pasa con los seguros de grandes riesgos?
¿Qué pasa con aquellos seguros de todo riesgo operativo, de riesgo de construcción, los famosos CAR o CAR, que son los Construction All Risk? Y ahí va a estar más difícil. Y cómo también impacta todo esto en la intermediación del seguro, ¿no? En los intermediarios, en los brokers, en los agentes, en los asesores de seguros. Porque todas estas tipos de contratación difícilmente tengan un asesoramiento previo, una intermediación. Entonces, todo eso también va a tener que estar, seguramente tenga que estar contemplado y bueno, de alguna forma, sobre todo también para la parte normativa. Y bueno, ahora sí le dejo el pie a Lucía para que nos ayude a cerrar la ponencia. Muchas gracias, Cristian y Stephanie. Muy interesante. Sin duda que en Uruguay falta un largo camino para recorrer y hay mucho que se va a tener que ayornar para poder poner en la práctica al 100% la tecnología en esta industria, ¿no? Pero como bien decían al comienzo, la industria se está adaptando porque, bueno, las expectativas y los requerimientos de los clientes así lo exigen también, y está surgiendo un modelo de negocios. Bien como lo expusieron ustedes y lo ejemplificaron, los productos ahora se están ofreciendo en base, o se están pensando al menos en base a los consumidores, y no tanto en base a lo que los canales quieren vender. Bien podríamos pensar en un contrato electrónico que el consumidor pudiera activar un seguro, que lo pudiera activar previo a realizar un deporte de riesgo, por ejemplo, o previo a realizar un viaje y desactivar cuando culmina, ¿no? Pero bueno, también analizar todos esos riesgos que ustedes plantearon, que conllevan a toda industria que quiera también introducir a la tecnología en sus procesos. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante que da para hablar muchísimo. Hay muchos ejemplos en el mundo para analizar, y lo más interesante, y que creo que es lo que a todos nos gustaría que se lleve en este panel, es bajarlo a tierra, como bien lo decían ustedes, y pensarlo en nuestra territorialidad en Uruguay y bajo nuestra realidad, con el regulador y nuestra ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, Stephanie, especialmente a Lucía por la moderación de este panel tan especial acerca de InsurTech, seguros y tecnologías.